José María Luna, director de análisis de Profit, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues en este momento de avances para el mercado, aunque puntualmente ahora estén recortando posiciones, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos los fondos que tengamos en cartera? ¿No lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Nos planteamos alguna modificación en el contexto del mercado? Pues de momento no. De momento no vamos a cambiar la estrategia que venimos marcando a lo largo y ancho no solo de estos dos meses y poco que llevamos de ejercicio, sino ya llevamos tiempo recomendando. Miren ustedes, ni siquiera las incertidumbres políticas en Europa, en Italia, España, ni siquiera tampoco el aumento de impuestos en el caso norteamericano y a la vez los recortes en el caso del gasto público, que eso se va a dejar notar sin duda alguna a lo largo del 2013, no solo sobre el PIB de Estados Unidos, sino también sobre su tasa de desempleo. Es decir, va a generar paro probablemente sobre todo en el sector público. Pues a pesar de todas esas incertidumbres, la realidad es que los mercados mantienen la racha, la tendencia alcista. Los mercados, me refiero a los mercados de renta variable. Y sobre todo se mantiene esa racha buena para los activos de renta variable, fundamentalmente por la actitud que está teniendo los bancos centrales, esa actitud de inyectar dinero de esas políticas súper expansivas, ese combustible que sigue llegando a los mercados, al sistema, y que hoy por hoy sigue soportando precisamente pues a los activos de más riesgo, en este caso a las acciones. Sí que es cierto que debemos de estar muy atentos al dato de desempleo del próximo viernes en Estados Unidos, porque yo creo que ahí puede ir marcando algo que empieza a inquietar a muchos analistas, y es: ¿se mantendrá este ritmo de política expansiva por parte de la FED o ya cabe la posibilidad de que cada vez haya más miembros del Banco Central norteamericano para ir ir reduciendo poco a poco la compra de deuda y que lógicamente eso retire ciertos estímulos monetarios? Un buen dato, un mejor dato de paro en el caso norteamericano, precisamente lo que podría generar es cierta volatilidad a los mercados de acciones, con lo cual habrá que estar muy atento a ese dato del próximo viernes. Pero básicamente la estrategia no la vamos a modificar. Fíjese esa referencia que hace usted al mercado laboral. Hoy Natalia Hernández entrevistaba en la Bolsa de Madrid al bisnieto de el fundador de la revista Forbes y hacía una reflexión, esta reflexión al respecto. The problem around the world is that the stock market has risen, which is a good thing, but el problema es que las bolsas han subido, lo que es una buena noticia, pero solo la gente rica participa en la recuperación. Hay un problema de desarrollo de empleo. Lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de crear más empleo. Si un trabajo no se te ofrece, hay que crearlo por ti mismo. If there aren't jobs being offered, then you create a job yourself. Interesante la reflexión, ¿verdad? Muy interesante, y que se desprenden muchas cosas precisamente de esa afirmación. Uno tiene que precisamente buscar alternativas y no esperar a que le vengan a buscar a él, ¿no? Es decir, está muy bien el intentar proteger al trabajador. Yo evidentemente soy un trabajador y eso me encanta, pero también hay que proteger al emprendedor, a la persona que precisamente va a generar esos puestos de trabajo. No podemos depender solo de las actitudes que puedan tener los diferentes gobiernos. Los gobiernos pueden ayudar muchas veces no haciendo algo que pueda obstaculizar el crecimiento económico. Y en estos momentos donde se está creciendo, sobre todo donde se está generando puestos de trabajo, es precisamente en el caso de Estados Unidos. No solo por la política monetaria que se está llevando allí, sino, ya lo llevamos mucho tiempo diciendo, basta con ver lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario en el caso norteamericano. Si uno se fija, primero, el precio de las viviendas está aumentando. Bueno, pues eso evidentemente genera riqueza, pero genera riqueza sobre todo para aquellos que están en la compraventa del sector inmobiliario. Pero lo que es más importante, está aumentando lo que es la construcción de viviendas nuevas, y eso sí es importante, porque cada vez que se aumenta se construye más, no solo se crean puestos directos en el sector inmobiliario, sino también se crean puestos indirectos, y eso lo hemos vivido en España cuando nuestro modelo de crecimiento económico se fundamentaba precisamente en la construcción, como de forma directa e indirecta. En el momento que eso se cae, lógicamente como un efecto dominó, pues así hemos visto lo que ha ocurrido en el caso español o en otras economías, con lo cual yo creo que son palabras muy interesantes, y también hay
una cosa muy importante, que es el tema de que sube las bolsas y no todo el mundo participa. Luego hablaremos de ello. Sí, tenemos además declaraciones al respecto. Bueno, importante saber cómo participar y cómo aprovechar la subida en los mercados a través de los fondos de inversión. O si usted tiene un depósito y le vence, ¿qué hace? Si tiene un garantizado, ¿qué hace? Pues para eso está José María Luna, de Profin. Llamen y charlen con él. Soy abogado de Legalitas y me encanta ver a mis clientes satisfechos, como Andrés, al que ahorré 500 euros en la factura del taller. 902-486-487. Legalitas, 902-486-487. En cierre de mercados, la cifra. La constitución de hipotecas sobre viviendas se redujo el 32,7% en 2012, hasta las 274.715, con lo que suma ya 6 años consecutivos de descenso según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El capital prestado por los bancos, cajas y cooperativas de crédito para la compra de una vivienda alcanzó los 28.348 millones de euros, el 38% menos que en 2011, mientras el importe medio de los préstamos hipotecarios cayó el 7,8% hasta los 103.192 euros de media. Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho. Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web. Historias de la historia. El filtro para café fue inventado en 1908 por un ama de casa en Dresde, Alemania. Melita Benz buscaba una forma de preparar una taza de café sin el amargor que se produce cuando se hierve demasiado. Decidió entonces filtrar el café. Melita experimentó con varios materiales hasta que probó con el papel secante que su hijo usaba en el colegio. Cortó un trozo redondo, lo puso en un recipiente de metal y nació el primer filtro para café, Melita. Al poco tiempo, Melita y su esposo Hugo fundaron la compañía que hoy lleva su nombre. Ha pasado el Dow el 14.300. A esta hora el VIX, no obstante, sube 1%, 13,64 puntos. En el mercado americano y tras un cierre en zona de máximos desde 2008 las bolsas europeas, la bolsa americana al alza, la excepción el Nasdaq 100, Dow Jones 14.286. Grupo ACS patrocina este espacio. Natalia Hernández, Bolsa de Madrid. Enseguida vamos con el cierre. Ya que has entrevistado a Miguel Forbes, ¿no te habrá dado alguna de las grandes claves para entrar en la lista de los millonarios de la lista Forbes? Y esa no nos la has contado, no nos has querido ofrecer el extracto de esas declaraciones, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que lo que él ha dicho es que hay que aprovechar y si, por ejemplo, el camino de la bolsa no es lo que nos interesa, no es nuestra realidad, pues buscar cuál es el nuestro para crear riqueza. Y seguro que así podemos entrar en la lista Forbes de los más millonarios del planeta, es decir, buscar una alternativa. Buscar una alternativa, efectivamente, la bolsa no lo es todo, pero como lo tuyo es la bolsa, danos el cierre del IBEX 35. Venga, pero también pienso en otra alternativa, ¿eh? El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,76% después de 2 jornadas en positivo, 8.358 puntos, alejan esos 8.400 y entre los valores protagonistas del selectivo en esta sesión, en el lado de las caídas vemos a los títulos de SACIR Valle Hermoso con descensos del 3,6%, bolsas y mercados españoles se deja un 2,2% y AGE pierde un 1,9%. En el lado de las subidas, Indra se anota un 1,4%, Abertis un 1,2% y Amadeus sube más de un punto porcentual. Entre los grandes, al final, descensos para todos ellos. El que más ha caído ha sido el Banco Santander, que se ha dejado un 1,4%, el BBVA retrocede un 0,8%,
La caída para Inditex es del 1,4%, para Telefónica del 0,75% y también hemos visto descensos más moderados para Iberdrola del 0,4% y para Repsol del 0,65%. El volumen de negocio final ha superado los 1.290 millones de euros y en el mercado continuo, después de las caídas que hemos ido contando durante estos días de Pescanova, hoy también tenemos que contar que ha subido casi un 30% el título hasta los 8 euros. Referencias para las próximas horas, Natalia. Bueno, pues muy pendientes de lo que suceda finalmente en Bolivia con Red Eléctrica, a ver cuál es la compensación que propone el gobierno. También muy pendientes de Ferrovial, porque en los próximos días podemos salir de dudas de uno de los contratos más importantes de los últimos tiempos para la compañía en Brasil. Es una información que nos cuenta Borja Jiménez. Ferrovial pretende la privatización de los aeropuertos brasileños Galeão en Río de Janeiro y Confins en Belo Horizonte, aunque aún no se han hecho públicos los pliegos del concurso ni las condiciones. Además, la compañía confirma su interés en los mercados de Canadá, Reino Unido, Polonia, Colombia, Chile, Oriente Medio y Estados Unidos. En todos ellos ya tiene presencia, pero en Estados Unidos, con el interés para el aeropuerto de Midway en Chicago, pretenden entrar en el mercado aeroportuario en el país. Tras los resultados de 2012, que batieron las previsiones de mercado, el grupo presidido por Rafael del Pino lleva 2 meses sin parar. Vende el aeropuerto londinense de Stansted por un 40% más del precio inicial estimado, en total 1.750 millones de euros. Compra el grupo Enterprise para integrarlo en su filial británica Amey por 443 millones de euros. Adquiere una desaladora en Omán por 226 millones de euros y emite un bono de 500 millones en los que la demanda supera 11 veces la oferta. Bueno, pues bonos también los que va a emitir mañana el Tesoro Público a 3 referencias, entre ellas a más largo plazo a 10 años. Hoy el bono español a 10 ha caído del 5%, aunque al cierre del mercado se sitúa por encima de ese 5%, y también la prima de riesgo hoy ha descendido hasta los 356 puntos básicos. Natalia, gracias. Mañana nos cuentas la colocación, el comportamiento del mercado y danos alguna pista más mañana, por favor, de cómo entrar en la lista Forbes, porque hoy sí, algo has sugerido, pero yo creo que te guardas algo más. Así que habrá que escucharte mañana. Gracias. Hasta mañana. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Con José María Luna, director de análisis de Profin. Por ejemplo, si nos vence un depósito, José María, o un fondo garantizado, a ver, ¿qué hacemos? ¿Es buen momento para entrar en renta variable o con estas subidas parte del camino está hecho? Hoy de nuevo los halcones de la FED advierten de que hay que ir retirando los estímulos. Exacto, que es lo que hablábamos antes precisamente. Es una de las incertidumbres con las cuales tenemos que manejar o tenemos que trabajar en el día a día, sobre todo aquellos que nos dedicamos a asesorar, ¿no? Vamos a ver, es una de las preguntas más recurrentes. Vence muchos depósitos y la gente, bueno, pues llega a la ventanilla de su entidad financiera y le ofrecen obviamente un nuevo depósito, pero a una rentabilidad más baja. O lo que ha ocurrido en febrero, que hemos visto cómo ha aumentado el patrimonio en fondos de inversión, en cambio ha habido reembolsos en los fondos garantizados porque sobre todo mucha gente está descontenta con el resultado obtenido, como ya muchas veces hemos dicho, pero sobre todo con la segunda clave, es que no quiere tener su dinero cautivo durante mucho tiempo. Con lo cual, ante ese panorama, ¿cuáles son las ideas de inversión, sobre todo para aquellos inversores de perfil más conservador? Pues mire, le vamos a dar aquí varias pistas. Por un lado, fondos de inversión, sobre todo fondos de renta fija de corto plazo, incluso monetarios, que inviertan una parte importante de la cartera en depósitos. Ya lo hemos dicho, los inversores institucionales en estos momentos en su mesa, los gestores tienen depósitos que les están ofreciendo las mismas entidades con las cuales usted se está negociando, pero depósitos a una rentabilidad más alta. Tan alta que hay fondos en estos momentos, voy a citar un par de ellos, AIG Tesorería o Aviva a corto plazo, que en estos momentos llevan una rentabilidad por encima del 0,5%, es decir, que si mantuvieran esa tendencia y después de gastos, el fondo o esos fondos tendrían una rentabilidad por encima del 3%. Y miren ustedes, se trata de fondos de inversión, es decir, con la ventaja fiscal que este tipo de productos tienen y ya digo, con una rentabilidad atractiva. Pero no solo eso, sino también hay otras ideas que pueden pasar desde la renta fija flexible, es decir, productos que combinen deuda pública, deuda privada. Podríamos citar fondos, por ejemplo, JP Morgan Income Opportunity.
fondos de retorno absoluto, es decir, ahí estamos hablando de los todoterrenos, capaces de ganar. Aquí lo que estamos buscando sobre todo es la consistencia, que ganen en cualquier tipo de escenario, y muy importante, con muy poca volatilidad. A la gente le asusta eso de que el valor liquidativo se mueva mucho. Bueno, pues para ese tipo de inversores hay productos que ahora mismo están obteniendo no solo un 0,5, sino rentabilidades que se acercan al 1 o incluso superan al 1 en lo poquito que llevamos de tiempo. Y para aquellos que quieran tener algo de pimienta, algo de salsa en la cartera, yo creo que todavía están a tiempo de tener renta variable. Lo que ocurre es que para un inversor más defensivo, lo que le recomendaría es un fondo de renta variable internacional que tuviera el fondo una volatilidad por debajo del 10% y además fuera barato. Y voy a dar un nombre que a alguno le va a sonar raro, pero porque siempre hablamos de los famosos Amundi International SICAV o Bestinver Internacional, etcétera. Otro nombre más, que sería el Gamax Fund Junior, un producto de una gestora francesa, de Gamax. Pues es un producto que invierte a nivel mundial, sobre todo en bolsa europea y norteamericana. También tiene un poquito de Japón y emergentes, pero sobre todo su estilo es un estilo de grandes empresas, volatilidad también, insisto, por debajo del 10%, es decir, menos volátil que pues el índice de bolsa, y con un resultado bastante consistente. Para ese tipo de producto sí que es adecuado para un inversor conservador, y ahí yo le recomendaría que no tuviera mucho más allá de un 10-15% del total de la cartera, con lo cual hay ideas para rentabilizar nuestro dinero y que evidentemente pasa más allá de los propios depósitos o de los fondos garantizados. A ver, tenemos muchísimas preguntas. Esther, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Sí, yo tengo en cartera el fondo BBVA Dinero Fontesoro Corto Plazo. Quería saber la opinión del analista sobre este producto, que en los últimos años pues me ha dado rentabilidades del 2%. Entonces no sé si hay alternativas conservadoras que me den un poquito más de rentabilidad. ¿Las hay? Sí, claro que las hay, efectivamente. Bueno, para empezar, llamándose Fontesoro, y esto es muy importante porque muchas veces cuando uno habla, yo hablo a veces con mi padre, que dice, yo de esto no tengo ni idea, pero para aquellos que en el mundo de los fondos de inversión estén empezando o tengan unos conocimientos un poquito más bajos, y son los malos, para eso está el asesoramiento, y sobre todo el asesoramiento independiente, la palabra Fontesoro significa que están invirtiendo una parte de la cartera, al menos el 50%, en deuda pública del Tesoro español. Y efectivamente, ese tipo de productos han estado obteniendo una rentabilidad, en este caso es un monetario, una rentabilidad baja, fundamentalmente también por la comisión de gestión, que gran parte de la rentabilidad se la está comiendo. ¿Dónde debemos de buscar oportunidades? Pues mire, don Esther, si usted lo que quiere es no asumir un riesgo para estar en bolsa, ni siquiera le voy a recomendar un mixto, le voy a recomendar dos ideas. O bien un producto, como decíamos hace un momento, un renta fija de corto plazo, pero que tenga una parte muy importante en ese tipo de depósitos, que pueden ser de la banca March, que son del Santander, que son de Caixa, es decir, de bancos de primera línea, pero con rentabilidades muy interesantes y con baja comisión de gestión. Y he dicho dos fondos, que por ejemplo podría ser, ya digo, a IG Tesorería o a Viva Corto Plazo. Habría algunos fondos más, pero ahí tiene una alternativa a ese producto del BBVA. Y luego le recomendaría otra idea. Hablábamos antes de esos todoterrenos, esos retornos absolutos. A nosotros en Profim desde hace ya mucho tiempo nos encanta un producto de Renta 4, y es Renta 4 Pegasus. Bueno, pues como si fuera el Pegaso, un caballo que capaz de trabajar bien en todo tipo de escenarios. Es un fondo que con una volatilidad, con un riesgo bajo, está obteniendo año tras año una rentabilidad muy interesante, con lo cual cualquiera de las dos opciones son válidas como alternativa al producto del BBVA. Le quería preguntar algo a Alexandre Mato, que enseguida va a ofrecerles la crónica de Wall Street. Adelante. Sí, precisamente, se sale un poco de los fondos y los ha comentado. Invertir en deuda fija, deuda bancaria, por ejemplo, que los bancos han vuelto a emitir deuda para salir al mercado y obtener financiación. Para un inversor conservador, ¿sería bueno, sería malo? Sí, sería bueno. Lo que pasa es que la deuda bancaria al final es de las más sensibles a las tensiones políticas. ¿De acuerdo? Es decir, los bancos son los grandes compradores de deuda pública, con lo cual cada vez que hay una tensión, algo que no gusta al mercado, algo que alguien dice que es que la prima de riesgo no importa, y luego realmente sí importa, pues quien sufre más precisamente son los bancos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el precio de los bonos de esos bancos va y cae.
porque las tires de esos bonos suben. Con lo cual, sí me parece interesante ahora mismo tener deuda bancaria en cartera, ya fuera inversión directa o inversión indirecta vía fondos, pero siempre de bancos de primera línea. Sobre todo que su negocio esté no centrado en el mercado doméstico, es decir, en el caso español, pues en España o en Europa, sino que tengan también negocios más allá de lo que es nuestra Europa. Y a ver, un par de apuntes sobre el mercado americano. Alexandre, ¿con qué dejas a la audiencia? Bueno, pues vamos a destacar, por ejemplo, BlackBerry subiendo un 4% en bolsa en el Nasdaq. En estos momentos, un analista del fondo Pacific Crest ha recomendado a esta empresa, ha subido su recomendación precisamente porque, según el analista, la nueva Z10, ese nuevo smartphone de BlackBerry, habría ganado entre el 5 y el 8% del mercado de los smartphones desde su salida a principios de febrero en el Reino Unido, es decir, que su comportamiento sería mejor de lo que inicialmente se había dicho. La tecnología hoy es protagonista porque Dell está saliendo a la palestra para defenderse de esas acusaciones de sus accionistas y asegura que la privatización es la mejor opción para ellos. El Consejo de Directores considera que los $13,65 por título, que ofrecen una prima del 37% respecto a la media de los últimos 90 días, es, Laura, la mejor operación posible. También la tecnología protagonista con esa multa de $730 millones a Microsoft, también con esas negociaciones entre Verizon y Vodafone, que podrían llevar a Verizon a hacerse con el 45% que no posee en Verizon Wireless. Bueno, pues la crónica de Wall Street, muchísimas gracias, y seguimos a lo que interesa a muchos de ustedes, que son esos fondos de inversión, y con más consultas, don José María, ¿le parece? Me parece la fenomenal. Siguiente, a ver, tenemos al otro lado del teléfono Alberto de Bilbao. Buenas tardes, Alberto. Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Sí, mire, era para preguntar sobre tres fondos. Uno sería referido al Eurostock, otro sería referido al Nasdaq 100, valores tecnológicos, y el tercero sería Fidelity Iberia. A ver cómo los ve el experto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues voy a empezar por el mercado de Iberia, por el mercado español, por el tercer fondo. Miren ustedes, a mí, yo soy una persona que considero que el mercado español está barato. El gap que ahora mismo hay de valoración de muchas de nuestras compañías frente a compañías europeas, ya no digamos a nivel internacional, es importante. Es decir, se pueden encontrar verdaderas gangas invirtiendo en renta variable nacional. Ahora bien, lo que hay que uno que darse cuenta es que, a pesar de esas valoraciones, hay que ver el contexto en el cual nos movemos. Alguien puede decir, pues es que está cerca el final del túnel en el caso de España. Bueno, pues a lo mejor está cerca o a lo mejor tarda un poco más. Entonces, en ese sentido, yo me parece bien invertir en España, pero siempre a través de un buen equipo de gestión. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Firmino Morgado, gestor del Fidelity Iberia, y no solo Firmino, sino el resto de su equipo de análisis. Y un producto que invierte en bolsa española y bolsa portuguesa. Y es un producto que suele hacerlo bastante bien, es decir, suele estar entre los mejores fondos que invierten en renta variable de Iberia, dentro de esa categoría. Ahora bien, quizás en estos momentos yo prefiero estar más centrado en bolsa norteamericana, en bolsa europea, incluso en Asia, donde todavía veo oportunidades más interesantes que estar en el caso español. Pero estaría en este fondo no más allá de un 10%, y si de verdad nuestro perfil de riesgo es agresivo o muy agresivo. Y rápidamente, Nasdaq y Eurostoxx 50. Nasdaq, bien, nos gusta el sector tecnológico, nos gusta, por supuesto, el Nasdaq, y lo que nos gusta de la bolsa norteamericana, o del Nasdaq en este caso, de este selectivo, o de este índice de tecnología, que sea a través de fondos que cubran el riesgo dólar. Hoy por hoy, de verdad, es importante. Si ya perdiéramos los niveles de 1,28, 1,29, ya seguramente nos irán decir que podríamos empezar a tener algo de posición más hacia dólar, pero de momento esas posiciones solo mixtos flexibles. Lo que sea inversión en bolsa norteamericana con cobertura. Y Eurostoxx 50, yo prefiero fondos, como hablábamos el otro día de lo de las ruedas y de los coches, pues yo prefiero fondos oportunísticos. Quiero gestores, es decir, este es un año muy importante, como ocurre con el Fidelity Iberia, de selectores de compañías. Igual que el que les habla e intenta hacer su trabajo seleccionando fondos de inversión, pues hay verdaderos buenos analistas, buenos selectores de empresas,
Ahí es donde está la clave. Es decir, no estar tan ligado al Eurostoxx 50, donde va a haber un peso importante del sector financiero, que como bien decía antes Alexander, bueno, pues va a estar más sujeto a las inquietudes que tenga Europa sobre las turbulencias políticas o no políticas. Prefiero a alguien que realmente encuentre oportunidades. ¿Dónde lo voy a encontrar? Pues miren, le voy a dar 2 fondos o 3 fondos. Podría ser un producto de Allianz, el Allianz Europe Growth. Le haríamos el nombre también de Alken, que hablábamos también el otro día, el Alken European Opportunity, y este mismo gestor que ya trabajó en una gestora de Suiza, que sería el Oyster European Opportunity. Es decir, ahí está la clave, en fondos multicap, es decir, grandes, pequeñas y medianas compañías europeas. Ahí es donde vamos a encontrar valor y donde, bueno, pues podemos ver empresas que no van a depender tanto de lo que ocurra en Europa. Claro que les va a afectar los movimientos de la bolsa europea, pero sobre todo les va a afectar más si son capaces de vender al resto del mundo. José Luis Madrid, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Dígale a José María. Sí, mira, era para preguntarle, es que me ha ofrecido el Banco Santander el seguro de inversión internacional. A ver cómo lo veía, que era un fondo que, por lo visto, invertía en Estados Unidos, en Europa y en Brasil. Pues mire, vamos a hacer una cosa. Tras las noticias vamos a contestar a esta pregunta y vamos a hablar también de fondos vinculados a materias primas por varios motivos. Por qué puede pasar con la economía hoy con caídas en el precio del petróleo, el oro cayendo en estos primeros meses del año. Ya lo dice Paulson, que su fondo de oro ha bajado. Lo comentamos enseguida. Primero noticias y enseguida volvemos. José María, ¿le parece? Me parece fenomenal. Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos, porque somos independientes. Profim, libertad para su dinero. Llame al 902-998-996. En cierre de mercados, la cifra. Volkswagen se marca como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono de su nueva flota hasta 95 gramos por kilómetro en 2020, lo que representa un consumo de combustible de 4 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Lo ha anunciado la firma germana en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. De conseguirlo, Volkswagen se convertiría en el grupo del motor más eficiente en términos medioambientales. En Intereconomía, el saber no ocupa lugar. Son incontables las anécdotas que giran en torno a Honoré de Balzac. Dicen que tomaba más de 100 tazas de café al día y seguramente debía ser cierto, ya que la obra de Balzac es realmente descomunal. El ritmo de su prosa era extraordinario, llegaba a escribir hasta 18 horas seguidas en un solo día. Su vida era la escritura. Nada, ni siquiera las mujeres podían interponerse entre una página en blanco y su pluma, aunque también se dice que tuvo muchas amantes. Balzac era partidario de la castidad del escritor mientras éste estuviera sumergido en una obra. De hecho, también se dice que solía recriminar a Dumas, contemporáneo suyo, por la excesiva afición a las mujeres de este. Para Balzac, al pasar una noche con una mujer, se perdía medio volumen de un libro. No había en el mundo ninguna mujer por la que mereciera la pena perder en un año 4 volúmenes, es decir, 4 noches. Radio Intereconomía. Ténganos en cuenta. Intereconomía, la radio económica para usted. Son las 6, las 5 en Canarias. Grupo Intereconomía. Servicios informativos.
Buenas tardes. El IBEX olvida las suaves ganancias de esta mañana y cierra en rojo, impulsado sobre todo por el arranque pausado de Wall Street. Las grandes compañías cotizan también en rojo, como es el caso de Inditex, Repsol o Telefónica. Empresas que, por cierto, tienen una fuerte presencia en Venezuela, informa Ana Santamaría. Latinoamérica es una región en donde las empresas españolas han ido ganando peso con los años. Sin embargo, Venezuela ha sido un territorio algo comprometido y que ha causado más de un quebradero de cabeza para algunas firmas. Las más recientes, el caso de Inditex, que vio como el gobierno venezolano cerraba sus tiendas en el país durante 72 horas, acusando a la firma de usura y de utilizar ofertas engañosas. Pero no ha sido la única. También la devaluación de la moneda local frente al dólar ha dañado a algunas compañías españolas. Entre las más afectadas, Pablo García de Carax Arzabalú señala a Repsol, Telefónica y BBVA. Repsol actualmente supone en torno al 12% de la producción total, en torno al 15,5% de las reservas y supone pues en torno al 6% del EBIT. En el caso de Telefónica cuenta con casi 11,6 millones de clientes y supone en torno al 5,4% de las ventas totales de Telefónica. En el caso de BBVA, cuanto al margen de intermediación, en torno a algo más del 8% y el 4,6% del beneficio. También reseñable el caso de CAF, que sufre retrasos de pagos por valor de 180 millones de euros, o Duro Felguera, que tiene una cartera de unos 500 millones, entre el 25 y el 28% del total, en Venezuela. Seguimos hablando de Venezuela porque el cortejo fúnebre de Chávez avanza hacia el Monumento de la Nación. Allí se hará una ceremonia previa al traslado del féretro desde la Academia Militar. Mientras el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro, al que el mandatario designó como sucesor, toma las riendas del gobierno pese a que la Constitución prevé que sea el presidente del Parlamento, en este caso Diosdado Cabello, quien asuma la interinidad. Escuchamos al canciller Elías Jawa. Y está muy claramente establecido lo que procede y lo que siempre defendimos. Ahora se ha producido una falta absoluta, asume el vicepresidente de la República como presidente y se convoca a elecciones en los próximos 30 días. Es el mandato que nos dio el comandante presidente Hugo Chávez y nos pidió a los bolivarianos que acompañáramos al Nicolás Maduro, al camarada Nicolás Maduro en esta tarea, y es lo que vamos a hacer. Más asuntos. La Unión Europea ha multado a Microsoft con 561 millones de euros por no cumplir con sus compromisos para permitir a los usuarios elegir fácilmente un navegador en una versión de Windows 7. En Bruselas está nuestra compañera Mirencho Arroqui. Buenas tardes. Buenas tardes. Bruselas ha impuesto este miércoles a Microsoft una nueva multa multimillonaria de 561 millones de euros por no cumplir con sus compromisos para permitir a los usuarios elegir fácilmente un navegador en una versión de Windows 7. Es la primera multa impuesta por Bruselas a una empresa por no cumplir con sus compromisos previamente adquiridos, en concreto en el año 2009, y por lo tanto reincidir en el mismo comportamiento. 15 millones de clientes se vieron privados entre mayo de 2011 y julio de 2012 para poder elegir navegador, algo que Microsoft ha atribuido a un error técnico. El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha asegurado que se trata de un delito muy grave y asegura que esta multa pretende tener un carácter disuasorio para otras empresas. Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. En España el IBEX ha cerrado en rojo y ha perdido un 0,76% hasta situarse en los 8.358 puntos. En las demás bolsas europeas, la bolsa alemana ha sumado un 0,62%, la de París abajo un 0,35%, la bolsa de Londres también ha perdido un 0,07% y en rojo también la media europea, que se ha dejado un 0,12%. Abertis gestiona eficazmente autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos. Abertis, infraestructuras que funcionan. En Wall Street, el Dow Jones en verde suma un 0,23% en los 14.286 puntos. En Nasdaq 100 en rojo pierde un 0,29% en los 2.791 puntos. Y el S&P 500 que suma un rebote de un 0,08% en los 1.540 puntos. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Esto es todo por ahora. Nosotros volvemos a las 7:06 en Canarias. Les dejamos con cierre de mercados. Servicios informativos de Intereconomía.
La tienda de Intereconomía le ofrece la colección de 7 relojes Bácaro de mujer con auténticos Swarovski Elements. Llame ahora al 902-808-101 y consígala por solo 59 euros en un único pago. Relojes Bácaro, en la tienda de Intereconomía, 902-808-101. Si tu hijo ha cumplido los 15 y ha perdido la motivación por los estudios, ahora tiene la oportunidad de obtener el graduado y de iniciarse en el mundo laboral. Cursos PCPI de Gestión Administrativa y Educación Física en régimen de internado en Colegio El Prat. Una buena opción para seguir adelante. Matrícula abierta. Infórmate en colegioelprat.es. El consultorio de cierre de mercados. Con José María Luna, director de análisis de Profin, vamos a responder a la pregunta del último oyente sobre ese producto que le ofrecía su entidad. ¿Y cuál es la respuesta, José María? Bueno, le podemos decir a don José Luis que este tipo de productos, para empezar, no es un fondo de inversión. Esto es importante que lo tenga muy en cuenta. Es decir, aunque si le han dicho que es un fondo de inversión, no lo es. Es un seguro de inversión, un seguro de vida ligado a inversión, en este caso, bueno, ligado a la evolución de 3 índices. Sería lo que se denomina en el argot como un unit link, con lo cual ya es un producto de seguro, ya no es un producto importante esta distinción frente a lo que sería un producto en este caso, fondos de inversión, como otros productos que hay en el mercado. Con lo cual, primera distinción. Lo segundo, habría que leerse muy detenidamente el folleto de este tipo de productos porque, miren, los fondos de inversión, de verdad, créanme, mucha gente dice, es que son opacos, es que no se entera uno. Bueno, salvo garantizados que a veces cuesta entenderlos y excepciones en el caso de los hedge funds y determinados hedge funds, en el caso de los seguros ligados a inversión, tiene una cantidad de letra pequeña impresionante y hay que tenerla muy presente. Con lo cual, como alumno, intentando ser aventajado, bueno, pues me voy a leer el folleto e intentaré la semana que viene dar mucha más información. Pero sí que le puedo decir que quiero recordar que este seguro de vida ligado a productos de inversión tiene un vencimiento a 5 años, garantizaba el 100% de la prima aportada y luego tenía uno derecho a una cierta rentabilidad, que quiero recordar que estaba entre el 6 y pico por ciento como mínimo a 5 años, con lo cual, fíjense, es una rentabilidad pues muy pobre, o el 50% de la revalorización de esos 3 índices. Pero claro, estamos hablando de Estados Unidos, Europa y Brasil, que es la gran incógnita. ¿Qué puede ocurrir con Brasil? Uy, por cierto, hoy hay decisión de tipos en Brasil. Claro, hay decisión de tipos de interés en Brasil, pero como China empiece a crecer, por mucho que las autoridades chinas quieran crecer mucho, si se desacelera la economía china, ¿cómo puede eso impactar a uno de sus principales socios comerciales, sobre todo en materias primas? ¿Cuánto puede crecer Brasil? Si Brasil crece menos, ¿cómo eso puede repercutir a la bolsa brasileña? Que durante cierto tiempo ha quedado por detrás de otras bolsas de Latinoamérica, como puede ser la mexicana. Con lo cual, tendríamos un producto con 2 índices probablemente que de aquí a 5 años podrían estar subiendo, con a lo mejor uno que lo haga peor. Con lo cual, por eso quiero leer muy detenidamente el folleto del producto, porque ya digo que no es un fondo, sino es un seguro de vida ligado a inversión, un unit link, y hay que enterarse perfectamente qué es lo que hay detrás en el producto. Evidentemente, lo mejor es que la garantía la ofrece el Banco Santander, y con eso me quedo, pero no solo me voy a quedar con esa garantía, me quiero quedar con la rentabilidad como ofrece, sobre todo un producto que tengo que estar ni más ni menos que 5 años, que es mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y eso que lo tengamos muy, muy presente. Vale, entonces, ¿qué alternativa tendría? Yo me quedo mucho más fácil con los fondos de inversión. Es decir, si lo que queremos es tener... nosotros mismos podemos hacernos nuestro propio garantizado o nuestro propio seguro, ¿de acuerdo? Invirtiendo una parte de la cartera pues importante, dependiendo del perfil de riesgo, en productos muy sólidos, muy estables, y una pequeña posición invirtiéndola bueno, pues a través de fondos de inversión de renta variable o fondos cotizados u opciones. Es decir, podemos hacer nosotros nuestro propio producto garantizado o similar a este para intentar aprovechar las revalorizaciones que puedan tener estos índices, pero con algo mucho más importante. Primero, sin comisiones tan excesivas, y segundo, y lo más importante, con liquidez. Me puedo salir cuando quiera.
La liquidez fundamental en cualquier mercado. José María Luna, director de análisis de Profin. Pónganse en contacto con él si lo desean, asesoramiento de las inversiones, cuál es el producto más adecuado, cuál es líquido y cuál no lo es, que eso es fundamental. Gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Volvemos